Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Sofía Esposto, médica infectóloga del servicio Emilio Cecchini, Infectología del Hospital Sor María Ludovica de La Plata. La idea de esta charla era compartir con ustedes, con la residencia y colegas del resto de los colegas del hospital, una actualización breve, pero que esperamos que les sirva, sobre lo que se sabe hasta el día de hoy sobre las vacunas contra el COVID-19. Gracias a todos los que están presentes. Ahí veo a mi jefe, como siempre. Así que parte del servicio de infectología, sé que se están conectando, así que después para las preguntas, ojalá podamos contestarlas. Lo que no sepamos lo averiguaremos. Y bueno, arranco. Con respecto a las vacunas contra el COVID-19, hoy por hoy se consideran el enfoque más prometedor para frenar la pandemia. De hecho, Bill Gates, hoy el doctor Pollack, por ejemplo, dijeron ya más de una vez que estaríamos entrando hacia la primera etapa del final de esta pandemia gracias a la introducción reciente de vacunas, por lo cual realmente estaríamos frente a uno de los pasos más importantes, ¿no? En este año dramático que hemos vivido. Las vacunas normalmente tardan años, décadas, para aprobarse, para demostrar su seguridad y eficacia e introducirse en el mercado, y algunas inclusive no llegan a aprobarse nunca. Clarísimo ejemplo, vacuna contra el virus sincicial respiratorio y el virus de HIV. Sin embargo, frente a esta pandemia, desde enero de este año, empezaron a estudiarse y de manera aunaron muchísimas fuerzas, estados y empresas para una carrera rapidísima en contra del tiempo para encontrar vacunas eficaces y seguras contra este virus. Y actualmente, en el día de hoy, ya tenemos 15 vacunas que llegaron a las etapas finales de prueba, esto es fase 3. La Argentina es uno de los países que se está llevando a cabo estudios en fase 3, ha participado en varios, y el gobierno nacional se encuentra negociando la compra de vacunas para la administración pronta a parte de la población argentina. Por eso es que diariamente tenemos nuevas noticias en los diarios, en revistas, sobre nuevas negociaciones por parte del Estado. Esta diapositiva les muestro al día de la fecha el Vaccine Tracker del New York Times. Es una página que se las recomiendo, que, disculpen, no sé si ustedes también están viendo, ahí está, donde van actualizando. Un segundito, perdón. Perdón, tuve un inconveniente. Se van actualizando las últimas novedades en la producción de vacunas a nivel internacional. Acá podemos ver la cantidad de vacunas que hay según la fase clínica de investigación. Todos sabemos que las fases preclínicas son los estudios que se hacen en primeras instancias en animales o células, y actualmente hay más de 80 vacunas en fases preclínicas de investigación en curso. Y luego todo lo que son las fases clínicas, que son de la fase 1 hacia la 3, son las fases de investigación en seres humanos. En la fase 1 se suele ver menos de 100 participantes, que son jóvenes, sanos, y se evalúa al administrarle la vacuna seguridad y respuesta inmunológica. En la fase 2 ya se estudian grupos más grandes de seres humanos, de 100 a 1000 generalmente, donde se evalúa ya la dosis, la vía de administración, además de, como siempre, la eficacia y seguridad en distintos grupos de población. En la fase 3 ya incorporan a miles de voluntarios, a los que algunos le aplican la vacuna y a otros placebo u otro tipo de vacunas comparadoras, y ya estaríamos evaluando la eficacia y seguridad de manera más aproximada, y si estos resultados son positivos, ya se puede evaluar la aprobación de la vacuna para poder introducirse en los países. La aprobación, lo que vemos acá, que hay cinco vacunas con una aprobación limitada. Estas son vacunas que aún no han concluido la fase 3 y sin embargo distintos estados han aprobado su uso de manera anticipada, o sea, antes de presentar la fase 3, o uso limitado, y lo suelen hacer en uso limitados de poblaciones, como puede ser personal de salud,
funcionarios de gobierno, etc. Luego, cuando se aprueba una vacuna, la fase 3 se pasa a la aprobación, que esto ya sería una fase 4, donde se introduce en el país a las poblaciones que estén determinadas, las poblaciones objetivos, y ya en esta fase 4 lo que se busca es la farmacovigilancia, que se hacen seguimientos de efectos secundarios en poblaciones mucho más grandes, al aplicarse en mayor escala. Hay una vacuna que hace muy poquito abandonó ya la carrera de los estudios, que es una vacuna australiana. Bien. Si nos preguntamos cómo es posible que tan rápidamente se haya podido producir estas vacunas, cuando hay otras que han tardado décadas, bueno, una de las estrategias es combinar fases. Por ejemplo, algunas vacunas contra el coronavirus se encuentran ahora en ensayos que son 1-2. Por ejemplo, las que directamente, en vez de practicar la fase 1 en decenas de personas, ya se estudian en más de 1000 personas, por ejemplo. Para plataformas con experiencias que ya hay experiencias en humanos, como puede ser, por ejemplo, una vacuna viva atenuada, la fase 1 clínica se puede realizar en paralelo con pruebas en animales. Vemos un ejemplo en el tiempo abajo de cómo se desarrolló en el tiempo, en 5 años, la vacuna para el ébola, contra el ébola, hasta que fue aprobada, en distintos colores, los distintos tiempos que le llevó cada fase, y esta fue una vacuna que se consideró también en producción en tiempo y aprobación en tiempo récord, y pueden comparar abajo el objetivo de la vacuna contra el COVID-19, como el objetivo desde el inicio era para dentro de un año y medio ya tener aprobada la vacuna para que pueda utilizarse. También había conocimientos previos a la hora de producir las vacunas que permitieron que pueda desarrollarse de manera tan rápida las vacunas contra el COVID. Por ejemplo, ya contábamos con lecciones previas contra vacunas contra el SARS-CoV-1 y MERS-CoV. Ya había estudios preclínicos y fase 1, por lo cual había una experiencia importante a la hora de plantearse una vacuna nueva contra el COVID-19. Contra el SARS-CoV-1 y el MERS se observó que la diana principal a la hora de realizar una vacuna era la proteína de superficie grande, se llama Spike, que es muy similar a la que tiene el SARS-CoV-2. Esta proteína, la Spike, es la que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, el AC2, en la célula de huésped e induce la función de la membrana. Como pueden ver acá en el gráfico, los gráficos de abajo, por ejemplo el gráfico A, vemos el SARS-CoV-2 y la proteína Spike se agranda en la parte inferior, y en el gráfico B podemos ver cómo esa proteína Spike se une al receptor de AC2, y esto en el gráfico D promueve la fusión y el ingreso del virus a la célula del hospedero. Los anticuerpos que se unen al dominio de unión al receptor de la proteína S del SARS-CoV-2, o sea, los anticuerpos que van a unirse contra la zona de la proteína Spike que se une al receptor del AC2, pueden prevenir la unión de la célula de huésped y neutralizar el virus. Estos son los famosos anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, la proteína Spike se convirtió en el objetivo antigénico predominante para el desarrollo de la vacuna SARS-CoV-2 desde el comienzo de esta carrera contra el tiempo. También se observó que en estudios con primates no humanos, la infección experimental con el virus salvaje protegió contra la reinfección posterior, lo que indicaba que la infección puede dar lugar a una inmunidad protectora. Y la vacunación de primates también protegió contra el desafío viral. El desarrollo de anticuerpos neutralizantes funcionales se correlacionaron con protección. También en estudios epidemiológicos en seres humanos habían sugerido que los anticuerpos neutralizantes estarían asociados con la protección contra la infección. Con toda esta información es que planificaron los diseños de las vacunas. Hay un ruido de fondo que no sé si o silenciar a todos, Miguel. Bien. Ahí lo resolví. Perfecto, gracias. Por otro lado, la administración por vía intramuscular de las vacunas o intradérmica provoca una respuesta inmune sistémica que es similar a la que puede producir una infección moderada grave por el SARS-CoV-2, pero da una menor protección en la mucosa respiratoria superior que por la infección natural uno desarrolla, ¿no? A su vez,
la utilización de la vía intranasal para la administración de vacunas puede provocar una respuesta inmunitaria en la mucosa que es similar a la infección natural, aunque no induce una respuesta sistémica tan alta. O sea, las dos vías de administración van a tener una buena eficacia en desarrollar anticuerpos sistémica o localmente, pero bueno, no estaría faltándole a uno la respuesta sistémica y a otro la respuesta local, ¿no? Hay vacunas de COVID-19 vivas atenuadas que están administradas en el tracto respiratorio. Actualmente se encuentran estudios en fases preclínicas, o sea, en animales. Bueno, cuando vayamos viendo que cuando hablamos de eficacia de las vacunas contra el SARS-CoV-2, bueno, ¿cómo miden en los estudios esta eficacia? La eficacia se mide en porcentaje y es la reducción en la incidencia de enfermedad específica entre los que recibieron la vacuna frente a los que recibieron el producto de control que era el placebo, y se evalúa mediante la siguiente fórmula. Se ve la tasa de ataque en los no vacunados menos la tasa de ataque de los vacunados sobre la tasa de ataque en los no vacunados por 100. Veamos abajo el ejemplo de Moderna. En Moderna obtuvieron de todo el grupo placebo y el grupo que recibió la vacuna COVID-19, de esos dos grupos, un 95 casos se confirmaron de enfermedad por COVID-19, luego de la administración del placebo o la vacuna. Bueno, 90 casos fueron pacientes que habían recibido placebo y 5 casos pacientes que habían recibido la vacuna Moderna. Con esa ecuación llegan al resultado de que la vacuna tiene un 94%, o sea, reducen un 94% las chances de producir enfermedad. Las plataformas de vacunas en estudio los dividí básicamente en 4 grupos. Tenemos virus atenuados y virus inactivados, por un lado, virus replicativos o no replicativos, que no son SARS-CoV-2, vacunas de ADN o ARN, y vacunas de subunidades o partículas similares al virus. Las vacunas atenuadas son vacunas que inicialmente se reproducen en cultivos celulares y luego son modificadas genéticamente o las hacen crecer en condiciones adversas, del modo que pierde la virulencia, pero mantienen la inmunogenicidad. Estas vacunas tienen la particularidad que pueden desarrollarse administrándose de manera intranasal. En cambio, las vacunas inactivadas son aquellas que se inactivan también. Primero se desarrollan en líneas celulares, luego se inactiva químicamente y la mayoría de ellas necesitan adyuvantes como el aluminio para mejorar la inmunogenicidad. Con respecto a los virus replicativos o no replicativos, son virus no SARS-CoV-2. Los más escuchados son los adenovirus, que se diseñaron para no replicarse in vivo en el hospedero, pero poder lograr expresar la proteína diana viral, que en nuestro caso es la spike. Como problema potencial que tienen estas vacunas es que la posibilidad de que el receptor de la vacuna tenga una inmunidad preexistente contra estos virus, como por ejemplo el adenovirus. Es por eso que una de las estrategias es utilizar virus no humanos como el virus del chimpancé. Esa es una opción. O la otra opción, la que plantea Gamaleya, que es la vacuna rusa, es utilizar primero una inoculación con un virus y en la segunda inoculación no usar el mismo adenovirus, sino uno distinto, para no tener una inmunidad preexistente en la segunda dosis, en el booster. Luego las vacunas de ADN y ARN, bueno, son distintas, son muy nuevas. Las de ADN podemos realizar ADN plasmídico estable con la Escherichia coli. Tienen como desventaja una baja inmunogenicidad y necesitan dispositivos nuevos, complejos, como son los electroporadores, que son necesarios para aumentar esa inmunogenicidad. Son caras y hay poca experiencia con esto, pero bueno, hay vacunas en desarrollo. Y las vacunas de ARN, que esta, por ejemplo, la más famosa es la de Pfizer, se producen completamente in vitro. Esto da la ventaja de poder producir grandes cantidades y rápidamente. Y como desventaja importante es que no hay experiencia previa con estas vacunas, es una plataforma nueva y que como es ARN, la cadena de ARN es muy lábil,
se puede romper rápidamente y es por eso que se necesitan temperaturas muy bajas para su conservación. Vamos a hablar de todo esto posteriormente. Y por último, vacunas de subunidades o partículas similares al virus, que son proteínas virales, que se han expresado en distintos sistemas, como pueden ser células de insectos, mamíferos, levaduras, plantas. Bueno, vamos a ver de cada tipo de plataforma las más relevantes, las que ya llegaron a fase 3. Estas son las vacunas a partir del virus del SARS-CoV-2. La primera que vamos a hablar es la desarrollada por la empresa de Sinopharm, es una empresa china, que, como pueden ver en el gráfico, es una vacuna basada en el virus SARS-CoV-2 inactivado. Requiere 2 dosis separadas por 3 semanas y una conservación a temperatura de heladera, de 2 a 8 grados, y esa es una gran ventaja. La Argentina es uno de los países donde se está desarrollando la fase 3. Esta vacuna ha sido aprobada anticipadamente para uso limitado en Emiratos Árabes Unidos, para trabajadores de la salud y personal de gobierno, y en China también se ha aprobado, por ejemplo, para personal de salud y el gobierno, informando hace muy poco el gobierno chino que más de 1 millón de personas ya habrían recibido esta vacuna, pero los datos no han sido publicados aún. Sinopharm también desarrolla esta vacuna, una vacuna similar en el protocolo de Beijing, que también es a virus inactivado. Como informe preliminar, los Emiratos Árabes Unidos informaron que tendrían una eficacia del 86%, pero esto ha sido todo informes preliminares no publicados en grandes revistas, así que eso está por corroborarse. Y como última novedad, el 12 de diciembre, Perú tuvo que frenar los estudios que estaban desarrollándose con la vacuna de Sinopharm para evaluar efectos adversos neurológicos en un paciente. También en fase 3 se encuentra la otra vacuna china, Sinovac, que es una vacuna inactivada, aprobada para uso limitado en China para personal de salud, personal de servicios públicos e inspectores portuarios. Esta tampoco cuenta con informe preliminar de eficacia. Bueno, recién hablamos de vacunas de SARS-CoV-2 y ahora vamos a hablar de las otras vacunas que son a partir de otros virus. La vacuna desarrollada por AstraZeneca Oxford es una vacuna basada en el adenovirus del chimpancé, se encuentra en la fase 2 y 3 combinada, requiere 2 dosis con 4 semanas de diferencia para las aplicaciones y se conserva a temperatura de heladera. El 23 de noviembre, AstraZeneca Oxford habría anunciado que la vacuna tendría una buena eficacia, según estudios, los primeros 131 casos de COVID que tuvieron, y ya avisaron en los medios que habían observado algo que fue como un hallazgo, serendipia, que en algunos casos habían administrado de esas 2 dosis que tenía que recibir de vacuna contra el SARS-CoV-2, habrían recibido una dosis inicial de mitad de dosis. Y ese subgrupo que recibió una dosis más baja habría tenido una eficacia aún mejor de vacuna que aquellos que recibieron la dosis completa. Recuerden que esto no fue planificado y fue un hallazgo de un error que tuvo el protocolo de la vacuna. Hace muy poco, esta vacuna, ya la Argentina tiene un preacuerdo de adquisición de 22 millones de dosis que llegarían en el primer semestre del 2021. Hace muy poco en el Lancet se publicó también un informe preliminar sobre esta vacuna. Acá les pueden ver en la tabla 3 grupos. Los 2 primeros son los estudios que se realizaron en Gran Bretaña y el tercero, disculpen, es el que se desarrolló en Brasil. Cuando dice LD y SD, LD es low dose, o sea, una dosis inferior, la mitad de dosis, y SD es la dosis estándar. Pueden ver cómo dividen a 2 grupos, ¿no? En UK, los que recibieron la mitad de dosis al comienzo y los que recibieron completa, y en Brasil todos habrían recibido la dosis completa. Bueno, en primera instancia podemos observar, disculpen, el comparador, el placebo sería el comparador, en realidad era la vacuna contra el meningococo. La edad, la mayoría son grupos jóvenes, ¿no? Por debajo de los 55 años.
la distribución más a favor de que más población femenina. En cuanto a las etnias, en la gran mayoría de los estudios, de la mayoría de las vacunas, predomina la blanca. Y pueden ver abajo un porcentaje menor al 10% por ahí de poblaciones, incluida población con comorbilidad cardiovascular, enfermedad respiratoria y diabetes. Cuando queremos ver la eficacia publicada hasta ahora con esta vacuna, observen lo siguiente. En el grupo de Gran Bretaña, bueno, si vamos a ver el total de población, la eficacia de la vacuna sería del 70%. Cuando comparan en Gran Bretaña los que recibieron la mitad de dosis con respecto a los que recibieron la dosis completa, podemos ver que ven el 90% de eficacia con los que recibieron la mitad de dosis con respecto a aquellos que recibieron la dosis completa, que fue un 60%. En línea general, esta vacuna lo que observan es una eficacia de ahí, aproximadamente del 60%. Estos datos son a confirmar a partir de estos hallazgos. AstraZeneca tuvo que desarrollar nuevos estudios para ver si realmente la disminución en la dosis de vacuna mejora la protección. Luego está la vacuna de CanSino, también es una vacuna china con un adenovirus 5, requiere una única dosis a diferencia de las anteriores, que eso sería obviamente una facilidad. También se almacena a temperatura en heladera y es una vacuna aprobada con uso limitado en China, sin estudios de eficacia preliminares informados. Luego, esta vacuna que hay que prestarle particularmente atención, que es la vacuna que actualmente se está hablando de Argentina, que sería la primera que se introduciría en nuestro país, es la vacuna de origen ruso del Instituto Gamaleya. Es una vacuna también basada en la administración de adenovirus no replicativos, y como les dije inicialmente, son 2 adenovirus, el 5 y el 26. Primero se administra uno y después se administra el otro, con 3 semanas de separación. Tiene 2 formas de presentación, una líquida y una liofilizada. La liofilizada requiere también temperatura heladera. El 11 de noviembre, Rusia informa que había una evidencia preliminar de un 92% de eficacia en la vacuna a partir de solo 20 casos positivos de COVID. Ya a partir de eso, Rusia fue negociando con distintos países para su adquisición, en la que nosotros nos incluimos en esos países con los que negoció. Y en diciembre, como una novedad muy reciente, Gamaleya se unió a AstraZeneca para hacer estudios juntos para ver si la combinación de ambas vacunas, recordemos que ambos son con adenovirus, el de AstraZeneca con adenovirus de chimpancé y el ruso con adenovirus humano, el 5 y el 26, quieren ver si utilizando ambas vacunas pueden aumentar el nivel de protección. Rusia inició este mes, hace muy poquito, una campaña masiva en su población con esta vacuna, y lo que nos llega de información a la Argentina es que ha tenido muy baja adherencia de su población, y eso es una dificultad que están teniendo. Bien, esta es una vacuna que no tenemos la fase 3 publicada. Publicaron en el Lancet este estudio que fue la fase 1-2, que incluyeron a 76 participantes, 38 en cada estudio. En la fase 1, un grupo recibió la adenovirus 26, el otro adenovirus 5, y en la fase 2, 20 recibieron adenovirus 26 y 5, ¿no? Con los tiempos de separación correspondientes. Bueno, informan en este estudio que ambas formulaciones de vacunas fueron seguras y bien toleradas, y los efectos adversos más comunes fueron dolor en el lugar de inyección, hipertermia, dolor de cabeza, astenia, mialgias y artralgias, sin detectar eventos adversos graves. Al día 42 observaron en todos los pacientes formación de anticuerpos neutralizantes en un 100%, y también miden la respuesta celular con CD4 y CD8, y habrían observado una respuesta adecuada en el 100% de los pacientes al día 28. Esta información nos llegó hoy desde el grupo de infectólogos de La Plata, nos fueron compartiendo esta información, que es una publicación, no es una revista, es del gobierno ruso, pero que está circulando hoy por WhatsApp.
donde afirman que la Sputnik 5 tendría una eficacia confirmada del 91% en base a 78 casos confirmados de COVID-19 al día de la fecha. Acá pueden ver por debajo, disculpen que se tapó con eso, que aquellos que recibieron la vacuna fueron 16, tuvieron casos positivos de COVID, y los que recibieron el placebo fueron 62 casos, lo cual daría una eficacia del 91%. Todo esto está a confirmar, la vacuna esta no tiene una fase 3 publicada aún para que pueda ser revisada por pares. Luego está la vacuna de Johnson & Johnson, que es desarrollada por Janssen Pharmaceutical. También es una vacuna con adenovirus, de adenovirus 26. Requeriría inicialmente una única dosis, con una conservación inicialmente a menos 20 grados centígrados de freezer, pero por un mes puede durar en heladera. La Argentina es parte de los países donde se desarrolla la fase 3. Johnson & Johnson tenía ya experiencia previa para el desarrollo de la vacuna para el ébola junto con adenovirus y otras enfermedades más. El 16 de noviembre, Johnson & Johnson anunció que estaba lanzando una nueva fase 3 para ver si con 2 dosis tiene mejor efectividad que con una sola dosis. Y también las vacunas del momento son las vacunas que son a partir de material genético. La primera es la vacuna de Moderna, vacuna norteamericana. Está desarrollada a partir de ARN mensajero, requiere 2 dosis separada por un mes, una conservación a menos 20 grados durante 6 meses y de 2 a 8, o sea, temperatura heladera hasta un mes. La fase 3 se desarrolla exclusivamente en Estados Unidos. El 16 de noviembre, Moderna anunció en un análisis preliminar que la vacuna tendría una efectividad del 94% a partir de 196 casos. Parecería proteger a las personas de enfermedades graves, porque de los 11 voluntarios que tuvieron enfermedad grave, ninguno había sido vacunado. A los 3 meses mantendría una respuesta inmunológica adecuada, pues también esa es una duda, ¿cuánto dura la protección con la vacuna? Bueno, hasta los 3 meses, esta fue una de las pocas vacunas que dijeron que la seguían teniendo. Y Moderna dice que planea, no, ya disculpen, esto me quedó viejo hace 2 semanas. Moderna ya envió la solicitud de autorización a la FDA para su aprobación de emergencia. El 2 de diciembre registró un nuevo trial que incluiría a pacientes pediátricos de 12 a 18 años. Y la otra vacuna, que es ahora la que más se habla en la actualidad, la vacuna de BioNTech Pfizer, es otra vacuna basada en ARN mensajero, con 2 dosis separadas de 3 semanas, que tiene como particularidad que requiere una conservación a menos 70 grados centígrados, que es lo que requiere para poder distribuirse. Luego, durante 5 días se puede mantener a temperatura heladera. La Argentina es uno de los países donde desarrollaron la fase 3 de manera exitosa, y actualmente es la vacuna que se está autorizando y ya se está aplicando como aprobación de emergencia, es la primera que se desarrolla en países occidentales, ¿no? Primero en Gran Bretaña, actualmente en Estados Unidos, entre otros países. El 9 de noviembre presentaron datos preliminares que indicaban que la eficacia sería superior al 90%, esto es basado en 170 casos. En octubre obtuvieron permiso para empezar a estudiar a mayores de 12 años. Fue la primera vacuna que incorporó a población pediátrica en sus estudios. El 2 de diciembre, Inglaterra otorgó la autorización de emergencia. Fue el primer país occidental en otorgarla, y a partir del 7 de diciembre empezó su aplicación a población de riesgo. Arrancaron con pacientes mayores de 70 años y sucesivamente van a ir disminuyendo la edad. Estados Unidos está actualmente en estos días arrancando la campaña de vacunación, donde la prioridad va a ser adultos mayores que viven en residencias y de hogares para mayores, y el personal de salud. También tiene autorización de emergencia en Kuwait y México, y ya también fue aprobada para su inicio como campaña en Bahrein, Canadá y Arabia Saudita. Este es el trabajo recientemente publicado, que lo lidera el doctor Pollack, argentino, un referente nuestro, sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna. 21.000 pacientes recibieron la vacuna de Pfizer y 21.000 pacientes recibieron placebo. Hubo 8 casos de COVID-19,
con inicios al menos 7 días después de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, y 162 casos de COVID en el grupo placebo, dándoles una eficacia del 95%. Observaron que la eficacia no disminuía entre subgrupos cuando se evaluaba por edad, sexo, raza, etnia, el índice de masa corporal y la presencia de condiciones de comorbilidades preexistentes. Entre los 10 casos de COVID grave con inicio después de la primera dosis, 9 ocurrieron en los que recibieron el placebo y uno solo de los que recibió la vacuna de Pfizer. Y los eventos adversos más frecuentes fueron el dolor en el sitio de inyección, fatiga y dolor de cabeza, no tanto la fiebre. Se vio más fiebre en la segunda dosis y en pacientes más jóvenes. Dentro de la información que te da la discusión de este trabajo, afirman que bueno, la seguridad en pacientes HIV que fueron estudiados la van a reportar en un segundo estudio, así que por eso se desconoce, y la seguridad y eficacia en la población que se estudió de 12 a 15 años también se va a informar luego, así como también la eficacia para disminuir los asintomáticos. Por último, la vacuna que es a partir de proteínas, que está en fase 3, es la Novavax. Es una vacuna recombinante de proteínas, de nanopartículas. También requiere 2 dosis, no hay información sobre la conservación y no tenemos un informe preliminar de eficacia. Después está el grupo, el Instituto de Investigación Infantil Murdoch en Australia, está llevando a cabo un ensayo en fase 3 llamado BRACE para ver si la vacuna de BCG protege en contra del coronavirus. Esta es una de las pocas vacunas también que está en fase 3. Bueno, ya hablando de lo particular de la Argentina, el gobierno firmó acuerdos para la compra de vacuna de Oxford, la de AstraZeneca, ¿no? Así como también están en conversaciones que están mucho más avanzadas para que la vacuna de Rusia. En estos últimos días el gobierno afirmó que estaríamos recibiendo, en teoría antes del fin de año, 300.000 personas argentinas estarían recibiendo la vacuna rusa, y en enero 5 millones de personas, lo cual serían 10 millones de dosis, y en febrero otras 5 millones. Eso es lo que anunció nuestro gobierno. Y hasta donde sabemos, la ACMAT recibió los informes preliminares, los estudios que realizaron en Gamaleya, y están traduciéndolos y evaluando los resultados. También se conversó y se estaba evaluando la posibilidad de adquirir la vacuna de Pfizer y la de Johnson & Johnson, ¿no? La de Janssen. Y además se adhirió el mecanismo de COVAX, que esto es de la OMS, que le permite la compra anticipada de 9 millones de dosis, que eso serían aproximadamente para 4 millones y medio de personas, de cualquier vacuna que eventualmente se apruebe, que esto es a un costo menor, así que es una manera de asegurarse en el futuro dosis a través de la OMS. En este cuadro colorinche, en esta tabla, es para que volvamos a ver toda esta información que vimos hasta ahora y nos ayude un poco a simplificarla. En rosa, estas son todas las vacunas de las que más frecuentemente se habla, que llegaron a la fase 3. En rosa les marqué las vacunas que se están negociando para la Argentina. Tenemos la primera de Pfizer, que tiene como plataforma genética un ARN mensajero. Es una plataforma que nunca antes había sido usado en humanos, se administra por vía intramuscular, requiere 2 dosis separada por un mes, y es la primera que tenemos información publicada de la fase 3, con un más del 90% de eficacia descrita, incluyendo a grupos de riesgo. La gran desventaja que tiene esta vacuna es que la conservación es a menos 70 grados centígrados. Luego tenemos a las vacunas que son todas de vectores virales. Todas las que hablamos que entrarían a la Argentina después son las de adenovirus. Está la de AstraZeneca, que también requiere 2 dosis separadas por un mes, y tiene esta particularidad de que vieron una eficacia inferior a la de Pfizer más o menos 95%, la AstraZeneca informa cerca de un 60%, pero en aquellos que recibieron, un subgrupo pequeño que recibió una dosis por la mitad, tendría una eficacia del 90%, y todo esto tiene que ser corroborado. Puede ser reservado en la heladera. Johnson & Johnson, la de Janssen, se está estudiando la administración de 1 y 2 dosis, aún no tenemos ningún informe preliminar de eficacia, y se debe reservar en freezer.
Y la de Gamaleya, que sería la primera vacuna que se llegaría a incorporar en la Argentina, es la Sputnik 5, la rusa, requiere 2 dosis separadas por 3 semanas. No publicaron todavía la fase 3, esa información no la tenemos. Informaron hace muy poco que con 78 casos positivos del COVID, ellos afirman que tendrían un 91% de eficacia, y también es una vacuna que se tiene que guardar en freezer. Bueno, ya para ir finalizando, así entramos en las preguntas o reflexiones. Estamos frente a un momento que probablemente sea un hito en la medicina, en donde en tan poco tiempo toda la comunidad científica, actuando como comunidad, trabajando entre distintas naciones, con empresas multinacionales, con apoyo de distintos gobiernos, en menos de un año están desarrollando vacunas que están dando información preliminar de muy buena eficacia y hasta ahora efectos adversos leves. Pero sin embargo la eficacia hay que confirmarla, todavía no tenemos las fases 3 publicadas de estas vacunas y de todas las vacunas que todavía están en carrera, que no llegaron a la fase 3 pero que ya van a llegar. La duración de la respuesta la desconocemos, así como se sabe, hay mucha incertidumbre sobre la duración de la respuesta por enfermedad natural, pero actualmente nos acercamos a una idea de que nos dura aproximadamente 90 días por la enfermedad natural, todavía con las vacunas no se sabe. Los efectos no deseados a largo plazo desde ya, por la lógica, se desconocen, y esto habla de nuestro rol importantísimo en la vigilancia de los efectos adversos que vamos a ir observando a medida que se vayan aplicando en la comunidad. Nosotros, como efectores de la salud, tenemos que observar y notificar todos los efectos adversos que veamos. Se desconocen las interacciones con otras vacunas, por ese motivo, cuando se vayan aplicando, se aplicarán lejos de las aplicaciones de otras vacunas, no concomitante con otras. Niños, embarazadas, pacientes inmunocomprometidos, no tenemos ensayos clínicos todavía, así que no tenemos ni seguridad ni eficacia informada sobre ellos. Lo que sí, Pfizer prontamente estaría publicando datos sobre niños de 12 a 15 años, pero no menores de 12, aunque sí informaron que están haciendo un trial, van a iniciar un trial con menores de 12 años. La introducción en la Argentina también va a ser gobernada por el Estado, la que dirá cuáles son los grupos prioritarios que le irán recibiendo. Por lo que se estuvo hablando, va a ser el personal esencial, que los incluye, y pacientes de riesgo. Con lo cual lo que se va a buscar es, no vamos a estar presentes, no es que vamos a estar observando una disminución en la circulación viral a partir de la vacunación inicialmente, pero lo que se va a buscar es disminuir la mortalidad vacunando a los grupos de alto riesgo y las hospitalizaciones, ¿no? La mayoría de los esquemas son de 2 dosis, entonces es importantísimo respetar los diferentes intervalos, no coadministrar con otras vacunas, completar el esquema con la misma marca con las que se inició la vacunación, no son intercambiables, no están estudiadas obviamente para eso. Todas son de aplicación intramuscular las que están en fase 3, aunque como les dije, se están estudiando vacunas vivas atenuadas para administración intranasal, pero eso son en fases preclínicas. Cada vacuna tiene sus características particulares de conservación, y eso es importantísimo a la hora de tener en cuenta cómo distribuirlas por la nación. Y hasta tanto se determine la eficacia definitiva de la vacuna, las medidas de prevención deben sostenerse. Tenemos que seguir manejándonos con la misma prevención, y esa es la información que le tenemos que dar a la población. Inclusive a aquellos que inicialmente sean vacunados, se les va a recomendar que sigan teniendo los mismos cuidados, porque además, si bien no sabemos quiénes van a responder a la vacuna, tampoco cuánto les va a durar esa protección contra el COVID-19. Así que la distancia social, el uso de máscaras faciales, protección obviamente de nariz y boca, ambientes abiertos y aireados, hay que mantenerlo. La vacunación se va a realizar en etapas, por lo que la disminución de la circulación viral no va a ser inmediata, y mientras persistan personas susceptibles, pueden seguir existiendo personas que se enfermen y personas que contagien, por lo cual tenemos que mantener esta protección en la comunidad. Bueno, les agradezco mucho y estoy para las preguntas. Miguel, no sé si... No, hasta dejé compartir, me parece. Sí, perfecto. Muy buena la charla, Sofía. Muchas gracias.
Yo tengo algunos De nada, comentarios para hacer antes de que dale. la gente vaya elaborando sus preguntas. Acá, al final, con lo que vos decías de que hay que cuidarse de todas formas, a pesar de administrarse la vacuna, también es por lo que entiendo que todavía no se sabe si genera inmunidad de rebaño, porque no se sabe si limita la transmisión, el estado de portación, la vacuna. O sea, la eficacia hasta ahora fue demostrada para prevenir los contagios. Por eso también, los contagios, perdón, sí, los contagios, o sea, el que está vacunado no se enferma, pero no se sabe si puede tener un estado de portador. Entendí eso, Claro, por sí, lo que he estado hay de leyendo. todo. En realidad, con respecto a eso, que hoy mismo lo decía Pollack, estos primeros estudios en fase 3 de estas vacunas lo que buscan es disminuir la enfermedad por COVID, ¿no? Y cuando dicen 90% de eficacia, que sería un 90% de eficacia para disminuir la chance de que te enfermes por COVID. Por lo tanto, al disminuir la cantidad de enfermos por COVID y al mismo tiempo tener gente que se enferma por la infección natural contra el COVID, estaría llegando más prontamente a la inmunidad de rebaño. Esto es, tener anticuerpos y disminuir la posibilidad de transmisión entre la población cuando ya tenés un 60 o 70% de la población que se ha enfermado o recibió la vacuna. Pero para llegar a ese porcentaje va a llevar mucho tiempo, porque además inicialmente las vacunas las van a recibir subgrupos, no las poblaciones completas, ¿no? Entonces sí vamos a seguir necesitando la gente que se sigue enfermando para ir llegando a esta inmunidad de rebaño, además de que las vacunas obviamente que van a ayudar. Pero lo principal es que con la estrategia inicial de la vacunación es disminuir la mortalidad y disminuir la internación por los casos graves. Por eso es que se aplica a los grupos de riesgo, pero después va a seguir circulando por igual. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero Sí, sí, perfecto. Y después otra cosita era dos cosas. Vos dijiste que la rusa aún no publicó la fase 3, así como otros tampoco para la evaluación por pares. Solo la de Pfizer la publicó, pero los diferentes organismos estatales están evaluando su aprobación, como el ANMAT, por ejemplo. Yo supongo que esos organismos tienen los resultados exacto. Lo que post. le pasan al ANMAT es la información que han obtenido hasta ahora, cómo hicieron los estudios, cómo miden la eficacia, cómo fueron estudiando al paciente que recibió placebo, que recibió la vacuna, toda esa información que después vos la ves, todos nosotros la hemos resumido en una revista, pero más completa, esa es la que le pasan a los organismos. ¿Qué es lo que hizo Pfizer con la FDA? Que la FDA aprobó, ¿te acuerdas que hizo un informe? Pasa que todo se dio muy simultáneamente, pero la Pfizer le entregó a la FDA toda la información que tenía en sus estudios antes de la publicación en fase 3 para que la vaya evaluando y con eso la FDA lo aprobó. El mismo mecanismo sería la de la ANMAT con la rusa. Y la Pero la última que discusión hago, es la sí. discusión que sigue habiendo, como referentes que tenemos de la Sociedad Argentina de Infectología, en el mismo gobierno aún, dicen, bueno, hay una discusión, todavía no sabemos si el gobierno lo va a aprobar una vez que se publique la fase 3 o una vez que la ANMAT lo apruebe antes de que se publique la fase 3. Lo más probable es que, por lo que tengo entendido, es que se termine aprobando con la aprobación de la ANMAT, independientemente de la publicación de fase 3. Y la última que hago, y dejo que alguien más pregunte, respecto a la vacunación, acá, que ahí estuviste nombrando algunos aspectos, eh, que era para personal de riesgo y personal de salud, ¿en qué grupos etarios sería? O sea, por ejemplo, niños con factores de riesgo también se va a vacunar, o todavía no lo sabemos. Y por lo que tengo entendido, va a ser una campaña de vacunación, es decir, que no sería obligatorio, es algo voluntario. Las vacunaciones, por lo que yo tengo entendido, en Argentina son obligatorias, todas aquellas vacunas que están en el calendario nacional. Las de campaña son voluntarias. ¿Es así? No sé si saben. Sí, todos los días tenemos todos información contradictoria en los medios y a veces dentro de personajes del gobierno, con lo cual hace más difícil entender cuál va a ser la postura. Fuentes oficiales del gobierno contestaron que sería por campaña, por lo cual no pueden hacer obligatoria una vacuna que no tiene todavía la fase 3 publicada y que no está incorporada dentro del calendario. Eso es lo que dicen. Después tendremos que ver cómo se termina aplicando todo esto.
¿sí? Yo tengo la misma información que tenés vos, Miguel, que tal vez escuchamos en SAD y discutimos entre gente que está más cerca del gobierno o en el grupo que toman las decisiones, pero bueno, después hay que ver realmente cómo se implementa, pero por lo pronto dijeron eso, que eh, no sería obligatoria mientras sea así por campaña. E inicialmente la idea son grupos de riesgo, y dentro del grupo de riesgo no están los pediátricos, sino aquellos que están generando mayor mortalidad de la enfermedad, que son los mayores de 65 años, pacientes obesos, pacientes diabéticos, hipertensos, además del personal esencial. Pero eso sería el grupo que se iría a priorizar, ¿no? Como en Estados Unidos, hoy por hoy empezaron las vacunas, la campaña en Estados Unidos, y los grupos que se van a vacunar inicialmente, por lo que leí hoy en el CDC, es el personal de salud y aquellos mayores de edad que viven en hogares de ancianos, por ejemplo, ¿no? Ellos van a ser los primeros que van a recibir la vacuna. Nosotros creo que haremos algo similar. Sí, Perfecto. todo lo que es personal esencial para nosotros sería, además de salud, sería seguridad, educación también, fundamental para las maestras y los docentes para, bueno, para poder intentar de alguna manera en el año 2021 comenzar el ciclo lectivo de alguna manera más cercana con los alumnos, ¿no? Esa es otra de las posibilidades, ¿no? O sea, personal esencial es todo el grupo, no solamente salud, educación, fuerzas armadas, y las personas de riesgo, pero no incluidas en este momento los pacientes pediátricos. No, además, eso es re importante la pregunta que hizo Miguel. La verdad es que no está estudiada aún la población pediátrica, ni está estudiada las embarazadas, ni están estudiadas las personas inmunosuprimidas. Entonces, hoy por hoy, hasta inclusive leí la campaña de Estados Unidos, ellos dejan a consideración de cada paciente si una mujer embarazada decide eventualmente vacunarse, porque por ejemplo es médica, tiene que recaer la decisión sobre esa persona, porque se le advierte que no hay estudios de seguridad en embarazo. Pero también se entiende que es un grupo de riesgo, por eso es que dejan abierta la discusión. Pero no, el gobierno no va a vacunar embarazadas. Lo mismo es el paciente pediátrico, y los inmunosuprimidos lo mismo. No hay todavía estudios de seguridad. Si bien las vacunas de ARN, que son las vacunas de Pfizer, que es la vacuna de Pfizer y Moderna, no se consideran vacunas vivas atenuadas, no lo son, de hecho, ¿no? Eso es material genético. Nosotros sabemos que nuestra limitación en pacientes inmunosuprimidos son las vacunas vivas atenuadas, como puede ser la vacuna de sarampión o la de varicela. Entonces, las de ARN tendrían, al no incorporarse material genético y no ser vivas atenuadas, serían seguras a nivel teórico en población inmunosuprimida, pero eso no está estudiado, y esa es una realidad. Distinto lo de los adenovirus, ahí que es, por ejemplo, la vacuna rusa. Todo eso ya es, creo que más controversial, tampoco da para imaginar mucho, sino que lo más importante va a ser cuando se estudie y se observe realmente qué pasa en esa población. Sí. Quería agregar una cosita. Primero, Sí, Juan. felicitarla a Sofi, realmente excelente tu exposición. Gracias, Y lo Juan. otro que Para eso quería sos mi decir es jefe. que, bueno, algo que dijiste vos que es muy importante, mantener todas las medidas de bioseguridad y mantener a lo largo del tiempo la distancia social, el uso de barbijo y todas las medidas que nosotros conocemos, porque está demostrado que no va a ser lo mismo vacunar en áreas de circulación, de alta circulación viral, que en áreas de baja circulación viral. O sea que si logramos vacunar con baja circulación viral, o sea que haya una disminución del número de casos, eso va a ser mucho más efectivo que vacunar con alta circulación viral. Por eso, y también no tener la falsa seguridad de que porque ya algunos se van a empezar a vacunar, esto significa tirar el barbijo y significa eliminar todas las medidas de protección, ¿no?
es fundamental continuar con esto, vaya a saber por cuánto tiempo, hasta que, bueno, se logre ver qué porcentaje de la población está inmunizada y tiene inmunidad protectora, ¿no? Y gracias, Juan. Y relacionado con esto, con lo que dijiste, también contesto la pregunta que está en el chat. Si una persona que sufrió ya enfermedad por COVID-19 confirmada se puede vacunar, es muy buena pregunta. Los estudios de fase 3, bueno, tenemos muy poco publicado. Tenemos la de Pfizer y tenemos el preliminar publicado de AstraZeneca que les mostré. En ambos estudios se incorporaron personas que ya habían tenido COVID-19 confirmado previamente y se estudió en ellos eficacia y seguridad. Y ambas empresas, en ambas vacunas, recomiendan igualmente la vacunación en personas previamente vacunadas, no vieron ni que, o sea, vieron respuestas con eficacia y no vieron efectos adversos. Así que sí, la idea es esa. De hecho, Estados Unidos, en esta campaña de ellos, recomiendan la vacunación en aquellos que han tenido COVID-19 con las siguientes salvedades. Sabiendo que el primer mes post-infección, muy poco probable, por decir no pasaría una nueva y segunda infección por COVID-19. Pero la inmunidad natural por la enfermedad sería aproximadamente de 90 días. Por lo cual recomiendan en el CDC que si una persona tuvo COVID-19 puede esperar 3 meses para vacunarse. Pero no porque vaya a tener un efecto adverso a la vacuna, porque ese es un miedo teórico, sino porque estaría inmunizado por lo menos por 3 meses. Entonces, y otra cosa con respecto a esa pregunta es que se va a hacer la vacunación en sucio. Esto implica que no se va a solicitar anticuerpos contra COVID para ver si uno requiere vacunarse o no. Te dé positivo, te dé negativo, te vas a vacunar exactamente igual si lo tenés la indicación, así que es un costo adicional que no se solicita. Y en Estados Unidos, dentro de la campaña, eso también lo aclararon, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera participar en el chat, algo que haya dicho muy rápido. Yo no los quiero aburrir y hablo rápido, mi papá anda ahí, yo lo copio a él, hablamos rápido y después nos perdemos, así que si quieren que, no sé, que recuerda algún otro tema de la charla. A ver, una cosa en el chat. Bueno, yo hago una más, si nadie pregunta, estoy anotando. Respecto a algo que se habla mucho por ahí de las dudas respecto a la posible eficacia a largo plazo de la vacuna, es esto de las posibles mutaciones que se podrían dar, que se sabe que los coronavirus mutan con frecuencia. Yo lo que había leído era que, si bien se han encontrado diferentes mutaciones en los pocos casos que hay de reinfección, ninguna de las mutaciones conocidas hasta ahora sería sobre la proteína S, que es la proteína a la cual va destinada, digamos, el target inmunológico de la vacuna. ¿Esto es así? Eso es lo que afirman las empresas que están desarrollando las vacunas. Frente a la posibilidad de mutación, como lo que más se conserva es la proteína Spike, que es la que comparten con el SARS-CoV-1 y el MERS, sostienen que sería menos probable que pasara, que perdieran eficacia por mutación, pero es una posibilidad. Al mismo tiempo, también con esto es la maravilla potencial que implican las vacunas nuevas de ARN, ¿no? Porque ellos afirman que, bueno, si es así, pueden captar cuál es la mutación y con esto hacer nuevas dosis rápidamente, porque la ventaja que tiene estas vacunas de ARN es que las sintetizan in vitro y las pueden hacer rapidísimo, sin estar dependiendo de seres vivos, de una Escherichia coli que crezca y te genere la proteína o el ADN. Entonces, también afirman eso, que si llegara a pasar, bueno, estas nuevas vacunas permiten el cambio rápido de las vacunas. Pero contestan lo que dijiste vos, Miguel. Así que bueno, tenemos las que más tienen que tener en vista, porque son las que pueden llegar a entrar en la Argentina muy prontamente, son la rusa, que implica adenovirus humano, son 2 adenovirus distintos, aplicados un adenovirus la primera vez y otro la segunda, siempre así.
Todavía no publicaron la fase 3 y la ANMAT está evaluando la eficacia que tendría la vacuna según los estudios que le están dando el gobierno ruso. Rusia ya la está administrando a su población en campaña masiva. La otra vacuna es la de AstraZeneca, que es la que más se ha quedado atrás en la carrera, de las que están en fase 3, con este grave error que tuvo en su aplicación de la vacuna en el proyecto de investigación, pero que este error, con la mitad de dosis, habría dado mejor eficacia de la esperada de la vacuna. Es una vacuna que en comparación con la de Pfizer y supuestamente la de Rusia tiene menos eficacia, una eficacia alrededor del 60%. Sin embargo, volviendo a lo que había dicho Miguel sobre el poder de rebaño de las vacunas, la protección de rebaño, la FDA lo que había solicitado es que las vacunas tengan una eficacia del 50%. Pues si ya podemos vacunar y que el 50% tenga respuesta, esto ya va a cortar la circulación viral. La de Pfizer, la de AstraZeneca cumpliría con esta premisa de la FDA, superándola. Pero bueno, tiene eso, 60 versus 95%. Está en estudio cómo le va a ir disminuyendo la dosis. Y Rusia y la de AstraZeneca se han unido para estudiar qué pasa, ya que usan la misma tecnología, que son los adenovirus, uno chimpancé y otro humano, van a estudiar qué pasa vacunando con estas dos vacunas al mismo tiempo. Y obviamente la de Pfizer, que es la más exitosa ahora, que es la que se está aplicando en Estados Unidos e Inglaterra actualmente y aprobada también en Canadá. Hay una pregunta en el YouTube que no lo había visto y que se las hago, que dice, ¿cómo se va a interpretar los efectos adversos de la vacuna tras la administración? En caso de que aparezca fiebre y ese síndrome pseudogripal, ¿se lo selloparía entrando en tal caso como síntoma sospechoso? Época estacional difícil para la comprensión de los riesgos. Dice. Inicialmente, está bien la pregunta, inicialmente, salvo que cambien los protocolos argentinos, se va a estudiar como COVID, porque de hecho es verdad, te da un cuadro gripal. Todos te dan fiebre, te dan cefalea, te dan mialgia, artralgia, y se estudiarán con PCR, y si la PCR es negativa, por lo pronto solamente diremos, bueno, esta es la vacuna. Pero bueno, va a haber que estudiarlo. De hecho, esos estudios seguramente el mismo gobierno le interese, porque si personas vacunadas desarrollan síntomas de COVID, bueno, sería interesante ver si tuvieron o no COVID. Pero salvo que cambie el protocolo, por lo pronto hay que mantener el estudio de casos sospechosos. Sofi, dada la estabilidad que tiene la proteína de la espiga, ¿eso permitiría aseverar que probablemente no haya que revacunar todos los años? No, yo creo que va a haber que revacunar todos los años, más no se sabe si cada 6 meses, porque vos fíjate, Juancito, que la de AstraZeneca informó 3 meses de mantener los anticuerpos de neutralizantes, pero más que eso no se sabe. Si la enfermedad natural te da 3 meses, es esperable que la vacuna también. Entonces, lo más probable es que se incorpore, como dijo el ministro de Salud, eventualmente en el calendario de vacunación como una vacuna anual, ¿no? Pero lo que estiman es que va a requerir revacunaciones. Sí. Bueno, me parece que sí, estamos... Mike, nos vacunamos todos, ¿eh? A ver. Buenísimo. Muchas gracias por la presentación, Sofi. Excelente, como siempre. De nada. Un lujo tenerte con nosotros. Espero que les haya servido, porque sé que es mucha información y la idea era poder reunirla en una clase pequeña como para que estén mejor parados a la hora de leer toda la información que hay de vacunas, ¿no? Es mucho. Bueno, que sigan viendo la residencia, saben que estamos para lo que necesiten. Y esta clase la puedo dar en una semana que va a ser totalmente distinta, van a ver, es una locura. Sí. Todo es dinámico como el COVID. Demasiado para mí, demasiado. Adiós. Felicitaciones, Sofi. Gracias, Juancito. Gracias, chicos. Adiós. Gracias, Juan.